Cúbreme una noche, por favor. Confía en mí, no pasa nada. Lo que me pidió fue fácil de decir. No sabía que me estaba pidiendo la vida. Cúbreme una noche, por favor. Confía en mí, no pasa nada. Lo que me pidió fue fácil de decir. No sabía que me estaba pidiendo la vida entera. Yo, Rodrigo, de 33 años, nunca imaginé que un favor entre amigos me dejaría en ruinas y al mismo tiempo me daría las herramientas para devolver el golpe. Conocí a Gael en la universidad, era ese amigo encantador que siempre tenía la broma justa y la solución improvisada. Seguimos siendo cercanos aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos, yo con un trabajo estable en logística, él, Gael, con 1000 proyectos ambulantes, algunos legítimos, otros menos. Siempre pensé que lo que lo salvaba era el carisma, nunca sospeché de la capacidad de cálculo detrás de la sonrisa. Esa noche, en la que todo empezó, me llamó con la voz apurada pero controlada. Rodri, necesito un favor enorme. Me están apretando por un cobro y no puedo recibir nada en mi cuenta ahora, ¿me haces el favor de recibir una transferencia y guardarla un día en tu cuenta? Mañana te lo devuelvo y listo. Lo dijo como quien pide un café, como quien confía en una amistad de años. Yo, tonto de confianza, respondí igual de rápido, sí, claro. Pásame los datos y yo lo recibo. Te juro que es solo una noche. Prometido. Su promesa fue la primera herramienta, la confianza. Al día siguiente entró el dinero en mi cuenta. Miré la notificación en el celular, el monto era grande, pensé en la cara que iba a poner Renata cuando supiera que de un favor salió un dinerito extra. Acepté tomar el riesgo. Todo bien, le escribí. Todo perfecto. Te pago mañana, respondió él con una carita. Guardé el recibo y seguí con mi vida. La primera señal de que algo estaba mal llegó un par de días después, cuando mi banco me bloqueó la cuenta por actividad sospechosa. Llamé asustado. En la sucursal me dijeron que una transferencia recibida provenía de una cuenta involucrada en un reclamo por fraude y que tenían que congelar los fondos mientras lo investigaban. Necesitamos su colaboración para esclarecer movimientos, me dijo la ejecutiva con voz neutra. Llamé a Gael. ¿Qué pasa?, me dijo, fingiendo sorpresa. No puede ser, yo no moví nada. ¿Cuánto fue?, preguntó casi sin inmutarse. Le dije lo que me habían dicho en el banco. Empezó a tartamudear una excusa improbable, debe ser un error del banco. Yo les aclaro. No quiero que te metas en problemas, ¿vale? Tranquilo, ya lo arreglo. Arréglalo ya, le dije, con la urgencia de quien siente un nudo crecer. Sentía que se le salía la verdad de la boca pero la contenía con palabras medidas. Confía en mí, insistió. La investigación no fue rápida. Mi empresa, al enterarse porque mi tarjeta corporativa estuvo ligada a transferencias anómalas, me puso en suspensión preventiva hasta esclarecer los hechos. Al día siguiente, la noticia corrió entre compañeros como pólvora. ¿Te enteraste de lo de Rodrigo? Dicen que alguien recibió plata de un proveedor dudoso. Sentí la mirada fría de la gente que evalúa si acercarse o alejarse. Renata, mi pareja, me miró diferente desde esa semana, como si en la fachada tranquila de nuestro departamento hubiese aparecido una grieta. Tenemos que hablar, me dijo ella una noche. Si te están investigando, yo no quiero estar en esto. La frase me atravesó. No por el contenido, sino por la manera seca en que la dijo, como quien comunica una decisión ya tomada. Renata, ¿vas a dejarme por esto?, le pregunté con incredulidad. No es por esto, Rodrigo. Es por la mentira. Me dijiste que no tenías líos. Si me hubieras dicho la verdad, hablamos y lo arreglamos. Pero me enteré por los rumores, no por ti. Fue la primera vez que sentí que estaba solo de verdad. Mientras tanto, Gael me hablaba con una mezcla de afabilidad y presión. Me pedía paciencia, me aseguraba que todo iba a salir, que él tenía contactos, que sabía cómo mover las cosas. ¿Has hablado con alguien del banco?, me preguntaba. Cuando le decía que sí, su tono cambiaba. Tranquilo. No digas nada más. Si hablas con mi gente, lo empeoras. Déjalo en mis manos.
Sus déjalo en mis manos sonaron maravillosos hasta que la verdad empezó a filtrarse. Una semana después, la fiscalía llamó a mi puerta. Me citaron a declarar por supuesta recepción de fondos provenientes de fraude. Me pusieron enfrente todos los peores escenarios en voz baja pero con la cara de quienes ya tienen la decisión tomada: si usted colaboró en el ocultamiento, podría enfrentar cargos. No me arrestaron, pero la sombra quedó. Me informaron que si cooperaba plenamente y entregaba nombres, tal vez podría evitar consecuencias mayores. En eso pensé en Gael, en su voz suave, en la forma en que siempre pedía favores y luego desaparecía cuando la vida lo apretaba. Con la detención administrativa sobre mí, mis amistades hicieron fila de sorpresas. Unos me dieron apoyo tímido: si necesitas algo, avísame. Otros, que de joven habían sido inseparables, me esquivaron. No me metas en tus problemas, fue la frase que más escuché. Mis padres, por su parte, se quedaron mudos y preocupados. Mi mamá lloró en el teléfono, y mi papá me dijo, con la voz rota, que no podía creer que yo hubiera puesto en riesgo el trabajo que tanto me costó. La presión externa fue como una llaga, todos tenían una opinión, pocos ofrecían ayuda real. Yo, por entonces, no dejaba de pensar en Gael. En todas las veces que me había pedido favores, en cómo yo había respondido. Empecé a revisar chats antiguos, a buscar inconsistencias, a juntar lo que pudiera servir. En esas conversaciones encontré cosas que me helaron, mensajes suyos donde hablaba de cobrar a gente y de mover plata con cuentas de confianza, capturas de pantalla con confirmaciones de envíos a mi cuenta, una foto borrosa de mi cédula que él había pedido para asegurar la transferencia. Había sido demasiado ingenuo. Él la había pedido y yo se la di, pensando que era un trámite simple. No lo fue. Lo confronté en persona, en un bar vacío donde creía que aún podíamos tener esa franqueza que nos había unido. ¿Por qué me metiste en esto?, le solté sin más. Él tomó su cerveza como si fuera una criatura inocente. Nunca pensé que te pasaría esto, dijo, con esa mirada cansada de quien no quiere asumir culpa. Te dije que era una noche, ¿qué más quieres? Me miró como quien pide perdón sin decirlo. No quiero perderte por nada de esto. Además, te lo dije desde el principio. ¿Qué me dijiste desde el principio?, le pregunté, sintiendo que la rabia subía por mi garganta. Que me ayudaras. Su respuesta fue un silencio que hablaba. Entonces tú sabías que era arriesgado, dije. Sí, empezó, pero no terminó. Tenía una capacidad asombrosa para usar la verdad a medias como escudo. A partir de ese encuentro, su comportamiento se volvió errático, aparecía con promesas, luego con excusas, me pedía calma, luego desaparecía. Empezó a deslizar comentarios que me hicieron dudar de mí mismo. Te metiste por tu cuenta, me dijo en una llamada, como si buscara invertir la culpa. Si no hubieras aceptado, nada de esto pasaba. Arra gaslighting, una técnica para volverme a mí mismo culpable por haber confiado. Yo me encontraba respondiendo defensas que no me correspondían, justificando decisiones que ya sentía equivocadas. La fiscalía me presionaba para entregar correos, mensajes y contactos. Entregué lo que tenía, los chats, las transferencias, la foto que él me pidió. Ellos, en cambio, seguían viendo un patrón en el que yo figuraba como receptor de fondos de origen dudoso. No importaba que mi nombre hubiera sido usado a favor de una persona que pronto dejó de responder, la evidencia hablaba por sí sola y por un tiempo hablé más con funcionarios que con amigos. Los días se hicieron fríos. Renata se fue, llevándose su ropa y sus silencios. Sus notas quedaban en el sillón como un testimonio de que algo se había roto que no sabía reparar. Mis padres, tras la vergüenza social, comenzaron a evitar hablar del tema con los vecinos. Mis jefes me vigilaban. Yo, que siempre había vivido con cierto orgullo de mi autonomía, me vi dependiente del buen pulso de documentos y del humor de quien me había pedido el favor. Pero en ese caos encontré algo que no esperaba, pruebas que lo comprometían más allá de mis palabras. En una copia de respaldo en la nube, encontré un archivo de audio donde Gael hablaba con un tercero sobre el plan, lo pasamos por su cuenta y después lo retiramos. Él confía tanto que ni lo piensa. La voz era la de Gael, su risa,
la manera de apurar ciertas sílabas, y el temor se convirtió en rabia. No era un accidente. No era un error. Me había usado como chivo expiatorio deliberadamente. Esa revelación fue el giro que recontextualizó todo. Lo que yo había interpretado como un favor inocente era una estrategia meticulosa para desplazar la atención. Las piezas encajaban, la petición de mi cédula, las capturas que yo creí casuales, el conocimiento de quien debía presionar en el banco. Todo parecía diseñado para que yo quedara expuesto. Actué con frío cálculo. No para vengarme de forma visceral, sino para protegerme y, a la vez, desmontar su red. Primero hice copias de todo, los audios, los chats, las facturas. Luego busqué asesoría legal. Mi abogado fue claro: si tienes pruebas de que te usaron, es momento de mostrarlas. No para destruir, sino para que no te destruyan a ti. Presenté todo a la fiscalía con la sobriedad de quien ya no quería llorar en público. Les di las grabaciones, las capturas y la secuencia de las transferencias. Mientras tanto, Gael seguía haciendo lo suyo, contactando a mis conocidos y diciendo que yo había sido cómplice. Cuando alguien le preguntaba, él cambiaba la versión. Su gaslighting alcanzó a terceros, algunos amigos dudaron, otros callaron. Pero las pruebas que entregué empezaron a cerrar círculos. La fiscalía abrió una línea investigativa en otra dirección. La evidencia no solo sirvió para limpiar mi nombre parcialmente, también reveló un patrón más grande. Los audios mostraban a Gael hablando con personas vinculadas a fraudes repetidos. Había un modus operandi, y yo había sido una pieza más. Cuando los investigadores hicieron sus llamadas, algunos involucrados empezaron a cooperar para aliviar sus cargos. El efecto dominó que yo había esperado, por desesperación, comenzó a suceder. Uno de los peores momentos fue cuando me enfrenté a Gael en una audiencia para declarar. Él entró con la misma sonrisa que me había pedido favores antes, pero esta vez sus ojos buscaron mi reacción y encontraron, quizá por primera vez, algo distinto, no sumisión. Lo miré a la cara y, con la voz hundida pero firme, le dije: me diste algo más que dinero. Me diste el precio de nuestra amistad. Y lo voy a cobrar. Rodrigo, por favor, murmuró, tratando de apelar a esa complicidad. No lo hagas más grande, ya sabes cómo es esto. Le respondí con las pruebas, el audio, los mensajes que lo demostraban. Verlo empequeñecerse fue una venganza fría pero necesaria. No busqué humillarlo en público, pero la verdad, cuando la pone sobre la mesa, tiene su propia brutalidad. La presión externa cambió entonces de bando. Algunos amigos, que habían dudado, vinieron a pedirme perdón. Renata, con distancia, se acercó para escuchar lo que había pasado pero dijo que necesitaba tiempo. Mis jefes me reintegraron con cautela. La fiscalía siguió su curso, no todo terminó en una noche, pero el mapa de responsabilidades cambió. Sin embargo, la vida no regresó intacta. Pagar el precio implicó más que limpiar mi nombre. Perdí tiempo, relaciones, seguridad. Sentí el costo en el bolsillo y en el ánimo. Pero también aprendí a no delegar mi vida en la confianza ciega. Aprendí a leer entre líneas. La venganza que ejecuté no fue espectacular en redes ni dramática en la calle. Fue metódica, entregué pruebas, cooperé con la investigación y, cuando tuve oportunidad, conté mi historia en voz alta a quienes la necesitaban oír. A algunos les importó poco. A otros les dejó retroceso, ya no podían usar la excusa de la amistad para justificarlo todo. Gael, finalmente, enfrentó cargos, no fue una escena de película, sino un proceso burocrático que lo obligó a responder por sus decisiones. Actualización 1, a la semana siguiente de presentar las pruebas, apareció un audio nuevo, filtrado por alguien que trabajó con Gael. Allí él hablaba sin rodeos: Rodrigo es la póliza, si algo sale mal, él aguanta. La fiscalía tomó la nueva pieza como parte de la investigación. Ver a ese hombre que durante años me pidió favores explicar con frialdad que yo era un colchón fue la confirmación de que no había sido una coincidencia ni mala suerte. Actualización 2, un mes después, algunos de los involucrados aceptaron acuerdos. No por compasión, sino por cálculo.
Se pudieron identificar más transferencias con el mismo mecanismo que la que entró a mi cuenta. Allí marcó una diferencia, no era un caso aislado, era un patrón. No volvieron a señalarme como principal sospechoso. Gané algo de dignidad, pero no todo. La venganza tuvo su costo. Cuando los tribunales hicieron su parte, el precio que pagó Gael fue diferente al que yo deseé en el momento de la rabia. Hubo consecuencias legales, sí, pero también hubo días en que pensé que la justicia era lenta y parcial. La satisfacción real vino al ver que algunos de los que lo habían protegido empezaron a distanciarse. No me senté a disfrutar esa caída, la observé con la distancia de quien sabe que el daño hecho no se repara con la caída del otro. La reacción de mi entorno fue ambivalente. Algunos regresaron con disculpas torpes, otros nunca regresaron. Aprendí a aceptar que la amistad que yo había creído inquebrantable no lo era. En cierto sentido, eso fue liberador, ya no cargaba con la expectativa de que todos serían leales hasta el final. Aprendí a ser más cauto con mi confianza sin dejar de ser generoso cuando la situación lo ameritara. Actualización final, hoy, a la distancia, lo que más me pesa no son los procesos ni la formalidad de las pruebas. Me pesa que alguien que decía querer bien se aprovechó de lo que yo era, una mano dispuesta. Me pesa que tantas veces confundí carisma con integridad. Sin embargo, al final, lo que quedó fue una lección dura y productiva: tu nombre es un activo, tu reputación es frágil, y quienes la manejan por conveniencia pueden causar estragos. Por eso aprendí a documentar, a no entregar datos sin pensar, a desconfiar de las promesas cuando el precio es tu tranquilidad. No busco moralinas. Lo que quiero dejar es esto: cuando te pidan que cubras una noche, pregúntate qué estás cubriendo realmente. Y si descubres que te usaron, no te dejes llevar por la culpa que te quieran imponer. Investiga, guarda las pruebas, cuida tu historia. Porque a veces el precio que te piden cubrir no es un favor, es el costo de tu vida. Cuando colgué el teléfono que me había traído hasta ahí, el silencio no era alivio sino una especie de bruñido frío en la garganta. No era el final. Lo supe en el segundo en que la pantalla volvió a vibrar, su nombre en letras grandes, la foto de una época en la que reíamos juntos. ¿Podemos hablar? Por favor. No contesté. Guardé el teléfono en el bolsillo y, por reflejo aprendido, toqué la cartera donde llevaba una copia de todo: transferencias, capturas de pantalla, correos con hora y fecha. Había empezado a hacerlo por paranoia, ahora era prudencia. No quería ser sorprendido otra vez. 15 minutos después apareció en la puerta del café donde me había sentado a ordenar mis pensamientos. Llovía, y su camisa estaba pegada a la espalda como si la lluvia también quisiera recordarle que no podía disolverse. Entró sin saludar a nadie y se dirigió a mi mesa con la presteza de quien sabe que está haciendo la jugada final. No te voy a robar tiempo, dijo, sin mirarme del todo. Sé que estás molesto, y tienes razón. Pero tengo que explicar. Le devolví la mirada con la distancia que aprendí a trazar. No era una mirada de odio, era una mirada de inventario: esto ocurrió. Explícate, contesté seco. Se sentó. Sus manos buscaron la taza de café como si necesitara anclar algo tangible. No fue así, comenzó. Todo se salió de control. Te dije que me cubrieras una noche, te dije que firmaras por mí en un restaurante porque no podría llegar. Te pedí un favor. No lo pedí con intención de que te metieras en esto. ¿Y qué es esto para ti? Pregunté. Porque lo que para ti fue salirse de control, para mí fue una factura que no pedí, una audiencia, y gente preguntando si yo soy tan frágil como para vender mi nombre por conveniencia. Sus ojos se volvieron brillosos, por un instante pensé que iba a romperse. Tenía la habilidad de poner la culpa en el viento y dejarla caer en quien quisiera recogerla. No te pedí que mintieras en un proceso, dijo. Solo que dijeras que estuvimos juntos una noche. Ese testimonio me cubría. Yo hice otras cosas, sí. Cosas que ahora sé que me van a costar. Le dejé hablar porque la conversación enmienda relaciones solo cuando hay humildad que la sostenga. Él hablaba de miedo en vez de remordimiento. Hablaba de enemigos que aparecían de la nada. Hablaba de personas equivocadas que lo habían manipulado.
cada palabra terminaba en una excusa. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué papel crees que tuvimos los otros en esto? Porque las transferencias que recibiste tienen mi nombre en los mensajes, las capturas con la dirección IP coinciden, y los testigos te vieron enviar instrucciones desde mi teléfono. Se quedó callado. A esa pausa le siguió otro tipo de sonido, el de una verdad simple golpeando la madera de la mesa. La conversación no sirvió para reconciliar. Sirvió para poner en orden las piezas. Cuando se marchó, con la lluvia marcando su espalda, supe que no volvería como antes. Intentó después, por teléfono y por mensajería, negociar: guárdame esto, te doy tiempo, arreglamos. Le respondí una vez, cortés pero firme: no voy a ser cómplice otra vez. Los días siguientes escalaron. Él, con su habilidad de red social y carisma, empezó a mover el tablero en otra dirección, una campaña silenciosa de descalificación. Mensajes a mi jefe insinuando una relación profesional inconsistente, llamadas a amigos en común reclamando que yo había vendido la verdad, publicaciones con medias verdades que, por su vida social, la gente convirtió en certeza. Por un momento, me encontré en la zona que tanto temía, la reputación tambaleante. Pero había algo que ya no podía hacer: quedarme callado sin respaldo. Abrí la carpeta que había construido y la llevé a una cita con un abogado que no gustaba de la pompa. Un despacho pequeño, olor a papel viejo y una biblioteca de juicios. Le di copias de todo. Ella las leyó sin levantar la vista y, cuando lo hizo, su comentario fue seco. Bien. Hiciste lo correcto. Ahora vamos a asegurarnos de que cuando él hable no sea contra ti. No solo contraté representación. Llevé evidencias al restaurante donde todo empezó. Hablé con el dueño, con el mesero que se acordaba de haber visto mi tarjeta pasar por la terminal, y con alguien del equipo de seguridad que conservaba grabaciones. Cada pequeño detalle que había acumulado empezó a encajar. Hubo una reunión que recuerdo con la precisión de un corte cinematográfico: un salón pequeño, la mesa redonda, 3 personas cuya presencia me dolía admitir que me importaba. Los que tomaron partido por él estaban allí con rostros divididos, otros se habían ido. Yo puse los documentos en el centro, uno por uno: transferencias, capturas de pantalla, horarios, testigos. Hablé despacio, como quien cuenta lo que ha verificado. No estoy pidiendo que lo castiguen, dije. Estoy pidiendo que ustedes entiendan qué hicimos. Que sepan que esto no fue un error menor. Fue manipulación con nombre y apellido. Alguien preguntó, con la torpeza de quien intenta ser equitativo: ¿y si lo hizo por presión? ¿No merece una segunda oportunidad? Respondí con honestidad. Todos merecemos segundas oportunidades. Pero no a costa de la tranquilidad de otros. Si tienes la oportunidad de reparar, hazlo sin pedir que otro la pague. El clima cambió. No porque mis palabras fueran heroicas, sino porque las pruebas que coloqué sobre la mesa hacían tangible el daño. Algunos que estaban por su lado bajaron la mirada, otros respiraron aliviados por no tener que mentir. Mi acción no fue venganza, fue resguardo. Y en esa pequeña victoria aprendí que el poder de la documentación es también el lenguaje del silencio roto. Él no se quedó quieto. Hizo lo que mejor sabe: convirtió la desgracia en narrativa pública. Mensajes que insinuaban cosas fuera de contexto, un audio filtrado en el que mi voz sonaba cortada, entrevistas con gente que decía conocía a ambos y prefería no tomar partido. Fue una ofensiva que aspiraba a cansar a quienes me apoyaban. Por momentos me sentí sofocado. Por momentos también sentí que la justicia, aunque lenta, tenía herramientas para defenderse. La escalada llegó a la oficina. Un rumor sembrado por él llegó a oídos de mi director: cuestionaron mi profesionalidad. Hubo una reunión de recursos humanos con esa mezcla de formalidad y prueba social donde te piden que explique tu versión. Fui con documentos. Con fechas. Con personas dispuestas a declarar. No fue cómodo, pero salí bien. No porque mi jefe fuera un héroe, sino porque mi archivo era coherente y difícil de desmontar. En paralelo, la vida cotidiana retomó su curso en la superficie. Compras, llamadas, correos. Pero en los bordes, el daño persistía.
La gente a la que le importaba mi nombre me miraba distinto. Unos por precaución, otros por miedo. Aprendí el matiz, algunos vuelven cuando les conviene, otros se quedan para ver si resistirás. Eso dolió. Me obligó a revisar no solo quién era mi amigo, sino también quién quería yo ser. Hubo un episodio que dejó una cicatriz más profunda que cualquier juicio. Una noche, mientras revisaba correspondencia, mi madre recibió una llamada. La persona del otro lado era alguien que él conocía, alguien que quiso aclarar la situación. Empezaron a hablar de mí como si yo fuera un dossier. Es impulsivo, no midió las consecuencias, dijo la voz. Mi madre escuchó, objetó, y colgó con la cara blanda. Me llamó para decir que sentía vergüenza por lo que habían dicho de su hijo. No pude consolarla. Le prometí que demostraría la verdad, no para limpiar mi nombre ante desconocidos, sino para que ella pudiera dejar de preocuparse. Fue una promesa personal que me empujó a no desistir. La verdad fue lenta pero efectiva. La persona que había intentado protegerlo, un tercero que había cobrado por su silencio, decidió romper el pacto cuando vio que el precio social de su silencio podía ser más alto que el beneficio. Se presentó con pruebas, con fechas equivocadas, con recepciones donde mi nombre no aparecía y con transferencias que se arreglaron de otra manera. Su testimonio fue el principio del fin de la narrativa contra mí. Cuando todo eso llegó a la fiscalía, no vi celebración. Vi una sala de audiencias donde muchos pusieron caras medidas y yo presenté mi carpeta. Un fiscal con la paciencia de quien ha visto demasiadas manipulaciones leyó los documentos. Él habló con una voz seca y directa: tenemos evidencia suficiente para investigar la cadena de favores y las consecuencias. No era venganza, era procedimiento. Pero en esa formalidad hubo un alivio, como si la burocracia pudiera pesar más que una mentira bien contada. Él, claro, no aceptó sin luchar. En una de las audiencias trató de deslegitimarme públicamente, un show breve, con enfados fingidos y miradas que pedían compasión. Lo enfrenté allí, en la sala, en la forma más simple, con un testimonio ordenado, con pruebas y con la calma que dan los hechos. Cuando terminó, su perfil mediático ya no bastaba para sostener la imagen que había construido. Ahí, frente a todos, él fue un hombre pequeño cuya arma favorita había sido la manipulación. No diré que se rompió todo de inmediato. Algunas personas que me hirieron volvieron a acercarse con disculpas que sonaban a corrección de imagen. Otros no volvieron nunca. No busqué la aprobación de los tibios. La que me interesaba era la que surgía de quien sabía que había sido honesto conmigo y que ahora podía confiar. Hoy, cuando pienso en esa noche que me pidió cubrir, lo veo como la grieta que empezó todo. Lo que aprendí cambió mi manera de moverme, guardo conversaciones importantes, no cedo a pedidos que no puedo verificar, y digo no cuando las promesas de confianza chocan con la evidencia. Pero también aprendí algo más humano, que puedes perdonar a una persona y a la vez negarte a ser herido por la repetición. No es cobardía ni venganza, es autodefensa. Una tarde, meses después, recibí un mensaje suyo: lo siento de verdad. Fue simple, directo, sin excusas. Le respondí con una frase más larga, menos teatral: la disculpa no borra lo que pasó. Puedo aceptar que sientas culpa,